Bueno, estamos listos para la palabra. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Trajo su Biblia? A ver, levántela, hermano, por favor. Levante su teléfono si ahí la tiene también. Qué bueno que trae su Biblia, porque es importante que usted vea que lo que estamos compartiendo está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no sería importante lo que decimos. Pero si está en la palabra, en la Biblia, entonces vale la pena que pongamos toda nuestra disposición para oír la voz del Señor. Levíticos capítulo 23, versículos 5 y 6. Continuamos con nuestra serie Las fiestas de Dios. Eso es lo que estamos viendo. Las fiestas de Dios. Y vamos a ver ahí en Levítico capítulo 23, versos 5 y 6, por favor. Cuando lo tenga, dice un amén fuerte. No, pero ese no fue fuerte. ¿Lo tiene, hermano? Ahí está. Verso 5 dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levaduras a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Amén. Hasta ahí dejemos. Si usted recuerda, estamos haciendo un estudio de las fiestas bíblicas del Antiguo Testamento, porque cada una de ellas simboliza una verdad espiritual para nosotros los creyentes. Allá era una fiesta regular, una fiesta nacional. Para nosotros es una fiesta espiritual. Y necesitamos descubrir qué simbolizan estas fiestas. La semana pasada, hermano Will, hermano Rafael, estuvieron compartiendo acerca de la Pascua, la fiesta de la Pascua. Y dijimos que la fiesta de la Pascua no es más que la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que a través de ese Cordero nosotros somos salvos, porque la sangre de Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Amén, hermano. Ahora, eso sucedió hace 2000 años, pero usted y yo lo celebramos todos los días, porque, hermanos, si se nos olvida lo que Dios ha hecho en nosotros, ya no tendríamos razón de celebrar ni disfrutar bien lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero la segunda fiesta que vamos a ver hoy se titula las fiestas de panes sin levaduras. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Es una fiesta que Dios instituyó al pueblo de Israel, y la instituyó con un propósito y un simbolismo. Ese simbolismo lo podemos definir de esta manera. Cuando Israel salió de Egipto, Dios deseaba en su corazón que Israel saliera de Egipto y dejara atrás su vida pasada, su vida de esclavitud, las costumbres que había aprendido en Egipto. Había que dejarlas allá. Las ataduras que tenía Israel había que dejarlas allá, para salir un pueblo libre de esclavitud, libre de costumbres, libre, hermano, del paganismo, de la idolatría, libres, hermano, de toda contaminación en sus vidas. Por eso es extraño, fíjese, extraño pero a la vez maravilloso, que cuando el pueblo de Israel salió, les dijo Dios: tomen pan sin levadura y lo van a comer por 7 días, ese pan sin levaduras, representando
que Israel dejaba atrás todo lo que era Egipto, todo lo que era el mundo. Ahora, ¿tiene que ver eso con nosotros? Por supuesto que sí. Porque nosotros ya salimos de Egipto, es decir, ya salimos del mundo. ¿Cuántos ya salieron del mundo? O sea, fuimos llamados a ser salvos. Pero no solamente es dejar Egipto en lo físico, sino que tenemos que dejar la esclavitud, las costumbres, las leyes que nos sujetaban a Egipto, la mala manera de vivir que antes teníamos, debemos dejarla atrás. Ese es el anhelo de Dios. Entonces los panes sin levadura representan una vida en santidad y una vida sin contaminación. Eso significan los panes sin levadura, una vida consagrada al Señor. Esto lo vemos ya en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios capítulo 5 versos 6 al 8, acompáñenme. Ya en el Nuevo Testamento nos explica que la levadura es figura de la maldad, de la malicia. Entonces nosotros que hemos salido ya de Egipto, debemos aprender a vivir sin contaminación del mundo y sin la maldad que el mundo provee. Acompáñenme, Corintios, Primera de Corintios 5, versos 6 al 8. Dice así la palabra del Señor: no es buena vuestra jactancia. No sabéis, oiga esto, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, ¿de qué? De sinceridad y de verdad. Note por favor entonces, la levadura está relacionada a lo malo, a la malicia, a la vida pasada que antes teníamos. El apóstol Pedro dice, dejando atrás la vana manera de vivir que nos heredaron nuestros padres, dice. O sea, nosotros crecimos sin Cristo en el corazón, y por crecer sin Cristo en el corazón, estábamos acostumbrados a hacer lo que hacen todos, a mentir sin que nos haga daño, a hacer trampas, aleluya, sin que lo veamos como algo malo. Lo veíamos tan normal hacer trampa, hermano. Pero si todo el mundo lo hace, sí, pero nosotros ya no somos del mundo. Pero todo el mundo miente, sí, pero nosotros ya no somos del mundo. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos son nueva criatura? Usted es nueva criatura, hermano. Si usted ya salió de Egipto, usted es nueva criatura. Por lo tanto, ya no vivimos o ya no debemos vivir conforme lo que antes vivíamos. Entonces Pablo, explicando qué es la levadura lo que hace es fermentar la masa. Eso es lo que hace. La levadura fermenta y hace crecer por la fermentación la masa y se hace más grande, aunque adentro solo haya aire. Aleluya. Lo hace ver más grande. Yo no sé, depende del panadero. El panadero sabe que hay que echarle un poquito de levadura a la masa para que crezca un poquito, pero no puede echarle mucha, porque si le echa demasiado,
Entonces el pan crece y mira, hermano, se ve un panote enorme, rico, y uno dice, ese pan, ese es el que yo quiero. Pero cuando le da una mordida, se fue todo en aire. Eso quiere decir que la levadura hace que uno tenga una apariencia que no es la real. Aleluya. Eso es lo que hace la levadura en el hombre, en el ser humano. La levadura, la contaminación, lo hace ver como que es un tremendo cristiano, pero cuando le dan la mordida, aleluya, no era nada. Así eran los fariseos. Los fariseos parecían santos, parecían inmaculados, parecían buena gente, pero por dentro, que el Cristo los vio, les dijo: ustedes parecen sepulcros blanqueados. Se ven bien por fuera, pero adentro están llenos de huesos de muerto. Porque solo se miraban bonitos, pero por dentro tenían levadura. Entonces la levadura nos habla de maldad, nos habla de malicia, nos habla de todas las obras de la carne: celos, pleitos, envidias, enojos. ¿Qué más le puedo decir? De todo. De eso que aunque a veces nosotros queremos que no se nos salga, de repente piensa uno que ya no tenía eso y de repente sale. ¿Le ha salido a usted de repente algo, hermano? De repente dijo una mentira y se queda: ¿y yo para qué dije esta mentira? Pero ya la dijo, ¿va? De repente lo sale lo enojado, lo pleitisto. Aquí no hay ni un pleitisto, gracias al Señor. Ya no hay ningún pleitisto. Pero cuando andan en la calle, mire, hoy el mundo está tan convulsionado, hermano, que es hasta peligroso enojarse en la calle. Hay muchas recomendaciones de que no muestre uno enojo o ira en el volante, porque hoy anda tanta gente loca, hermano, que no se tienta el alma para sacar una pistola. Hoy, el día de ayer, iba manejando ahí por mi casa y adelante mío se puso en verde y el carro avanzó, pero otro carro también venía y entonces como que se iban a golpear ellos. Y pues ellos empezaron a pitar y toda la cosa. Pero el que se fue adelante, mire, no el motorista, pero a la par llevaba un acompañante, que caminando los carros, el acompañante se salió de la ventana, hermano. Y así salido de la ventana, empezó a gritarle. No le digo que le gritó, ¿va? Pero le gritó unas cosas. ¿Qué necesidad hay que hacer eso? No hay necesidad de hacerlo. Pero el alma del ser humano surge en esos momentos de incomodidad. Surge el enojo, surge la envidia, surge el celo, surge esas cosas que ya no deberíamos de tener, pero que todavía están ahí. ¿Por qué? Porque me encantó ver en la palabra que la fiesta de la Pascua es un solo día, el día 14. Pero la fiesta de los panes sin levadura son 7 días. Y eso me encantó. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es una sola. La salvación es por fe. Es el acto de arrepentimiento y de fe en Cristo Jesús, e instantáneamente, en el momento, Cristo te salva de una vez y para siempre, por la eternidad. Dele un fuerte aplauso. No es que Cristo te salva hoy y te tiene que salvar mañana, y te tiene que salvar pasado mañana, y te tiene que salvar dentro de una semana. No, es un solo acto de fe. El día en que usted y yo nos arrepentimos, el día en que usted y yo le dijimos: Señor, perdona nuestros pecados, entra a mi corazón. Ese día entró de una sola vez y para siempre. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es lo que dice la Biblia. Por eso el día de la fiesta de la Pascua
es un solo día. Pero la fiesta de los panes sin levaduras son 7. Porque eso quiere decir que la santificación, la limpieza, esa sí es un proceso. Es un proceso que lleva tiempo. Por eso usted ve que usted puede ser salvo, pero todavía tiene cosas que tienen que ser limpiadas. ¿O no, hermana? ¿Cuántos pueden levantar su mano diciéndole al Señor: yo necesito que tú me limpies? Levanten la mano los que tienen algo que todavía. Vaya, mire pues, ya ve, todos. ¿Por qué día irá usted? ¿El primero? ¿Por el segundo? No sé qué día lleva. Lo que sí sé es que ya vamos en el camino. Todavía algunos nos van a señalar y van a decir: mira, vos pareces que todavía no sos cristiano. Es que soy cristiano salvo, pero todavía tengo errores. Soy cristiano que está en proceso, cristiano que está siendo limpiado por la sangre preciosa del Señor. Los panes sin levadura, entonces, representan la maldad y la malicia que debe de ser quitada, para que Dios ponga, según el texto que leímos, hacer la fiesta no con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Quiere decir que nos tienen que cambiar esa malicia por la verdad de Dios. Pero ¿qué más dice la Biblia acerca de la levadura? Mateo 16, acompáñenme a Mateo 16, versos 5 y 6. Fíjese que también la levadura representa la maldad y la malicia, pero también representa las doctrinas o las enseñanzas pasadas que nos ataban al mundo, a la religiosidad del pasado. Le voy a leer el texto. Mateo 16, versos 5 y 6. Y luego voy a saltar al verso 12. Dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Saltemos al verso 12. El verso 12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Le cuento el panorama de esta historia. Jesús y sus discípulos llegaron a algún lugar y como que el Señor les preguntó, o como que los discípulos se dieron cuenta que no llevaban pan, no habían comprado pan. Y entonces le dijeron a Jesús: Señor, nos venimos, Señor, en este viaje y se nos olvidó traer pan. Entonces vino el Señor y de esa experiencia, el Señor iba a sacar una enseñanza espiritual. Y entonces les dice: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero resulta que a los discípulos les pasa lo que a nosotros nos pasa. Nos cuesta entender lo que el Señor dice. Entonces ellos se quedaron viendo y dijeron: ¿de qué nos está hablando? ¿Del pan? Es que vos no compraste el pan, no trajiste. Tenías que traer y se te olvidó. Y entonces el Señor, ellos pensaron que les estaba hablando del pan físico, pero el Señor no les estaba hablando de eso. El Señor les estaba hablando de la levadura espiritual que tiene la doctrina de fariseos y saduceos. Yo no sé si a usted le pasa, hermano, pero a mí me pasa mucho. ¿A cuántos les cuesta a veces entender a Dios? ¿Le cuesta a usted? Igual que los discípulos. Si aquellos hermanos zumbando andaban cuando les dijo de la levadura. Yo he tenido que preguntarle al Señor más de 2, 3 veces a veces cuando no logro entenderlo.
yo le digo al Señor, Señor, mira, Señor, perdóname que yo sea un poquito, mejor no le digo la palabra que yo le digo, ¿va? Y, Señor, perdóname, a mí me cuesta a veces entenderte, Señor. ¿Será que me puedes repetir? Please. Aleluya. Please. ¿Me lo repites de nuevo? Y entonces el Señor tiene que explicármelo. Y a veces no lo entiendo todavía. Perdóname, Señor, que te incomode, pero ¿me lo puedes explicar otra vez? Yo me imagino al Señor. Yo no sé si con usted, pero conmigo ha tenido el Señor mucha paciencia, hermano. A veces me lo tiene que explicar en sueños, a veces me lo tiene que explicar en la palabra, a veces de repente me lo revela el Señor, pero como que me lleva despacio. Así les hacía a los discípulos. Tengan cuidado de la levadura. Y ellos se quedaron pensando, ¿el pan? ¿Del pan nos habló? Es que no fuimos a la panadería. Hasta el verso 12, después de 5 o 6 capítulos, dice el verso, ellos entendieron que no les estaba hablando del pan, sino que les estaba hablando de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Ahora, vayamos a la enseñanza. Cuando nosotros crecimos en el mundo, se nos pegaron en nuestra alma una gran cantidad de leyes espirituales, de costumbres, de ataduras que Dios nos tiene que libertar, hermano. Porque nosotros a veces traemos un montón de costumbres. Mire pues, le voy a contar algunas. Algunos de nosotros en la famosa Semana Santa comíamos pescado porque nos decían que había que comer pescado. Pero ¿sabía usted por qué comen pescados? Nunca supo. ¿O no? Hermano, no es cierto. Nunca supo por qué había que comer pescado, pero comía. Le ponían en la frente una señal de ceniza y nunca supo por qué se la ponían. ¿O supo usted por qué? Usted y yo nunca supimos, pero ¿sabe qué era lo que nos estaban poniendo ahí? La muerte de Cristo. Pero no nos daban la resurrección, solo nos daban la muerte. ¿Oyó lo que dije? ¿Por qué cree usted? Perdone lo que hoy sí voy a aprovechar para decir esto. ¿Se acuerda usted que nos daban el pan, la hostia pues? Nos daban el pan, pero solo el cura se echaba el vino. No le daban a uno vino, solo le daban el pan. ¿Sabe qué era lo que te estaban dando? Te daban la muerte, pero no te daban la resurrección. Porque el pan significa la muerte de Cristo y el vino significa la resurrección. Entonces lo único que nos daban era la muerte. Pero nosotros ahí íbamos, va en la fila. ¿O no? ¿No era usted de los que iba a la fila? ¿No era usted de los que tenía que confesarse antes ahí? Pecado, padre, y bueno, y un montón de cosas. Y va, y le daban la hostia, le daban la muerte, pero no le daban la vida. Nos metieron un montón de costumbres, un montón de leyes en el alma que necesitan ser quebradas por Dios. Porque ya no podemos vivir con las leyes del pasado. Tenemos que aprender a vivir con las leyes de Dios hoy. Por eso la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres en Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. ¿Qué costumbres? Miren, no le voy a decir cuáles, pero usted piense, por favor. ¿Qué costumbres tiene usted todavía que son del pasado? Costumbres que no son de Dios. ¿Tiene algunas todavía? Cristo te sacó de Egipto para que vivas una vida santa, una vida sin levaduras. Vaya, veamos otro pasaje de la Escritura. Lucas 12:1. La levadura entonces nos habla de contaminación. La levadura entonces nos habla de maldad, de malicia.
La levadura entonces nos habla de doctrinas pasadas, costumbres pasadas que deben de ser eliminadas de nuestra vida. Pero mire qué más nos habla la Biblia de la levadura. Y dice, Lucas 12:1, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, otra vez, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué es qué? La hipocresía. La hipocresía es una contaminación del alma. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es querer aparentar una cosa aquí cuando atrás uno hace otras cosas. Esa es hipocresía. El Señor no nos ha llamado a hacer, perdón la palabra, ¿va?, a mantener hipocresía en nuestra vida. No nos ha llamado a eso. El Señor nos ha llamado a ser gente sincera delante del Dios de los cielos. Toda hipocresía debe de quedarse, hermano, atrás en el mundo. ¿Por qué? Porque el ejemplo más grande, o entre los ejemplos más grandes que tenemos de la hipocresía, son los famosos fariseos. Perdonen que les hable tanto de los fariseos, ¿verdad? Pero esos como caen mal de todos modos por la manera de vivir que tenían. Pero fíjese que los fariseos se paraban delante de Dios y parecía que todo estaba bien, pero atrás o en su interior estaban llenos de muerte y estaban llenos de pecado. Por eso entre el fariseo y el publicano que oraban, el publicano descendió perdonado, pero el fariseo siguió igual, porque él no veía lo que tenía dentro. Él decía, qué tremendo cristiano soy, qué tremendo fariseo el que soy buena gente, hago esto otro. Pero Dios, que conoce las telas del corazón, veía lo diferente que él era por fuera que lo que era por dentro. Eso es exactamente la hipocresía. La hipocresía es aparentar algo que no somos. Es preferible que nos tiremos a los pies del Señor diciendo, Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo. Señor, no soy digno de que perdones mis pecados. Es mejor tener esa actitud que creer que estamos bien en todo, cuando en realidad por dentro estamos mal delante de Dios. La hipocresía lo que hace es hacernos sentir de una manera falsa. Nos hace sentir como que estamos bien delante de Dios, cuando en realidad estamos mal. Entonces eso tiene que quedar atrás, hermanos. Tiene que quedar atrás, porque eso es parte de la levadura que debemos dejar atrás. Bueno, sigamos un poquito más. Veamos un segundo elemento. Es decir, ya vimos qué es la levadura: contaminación, maldad, malicia, hipocresía. Hablamos de las doctrinas erradas. Pero fíjese que en Éxodo capítulo 12 verso 39, cuando se instituyó la fiesta, se tenía que comer deprisa. Y esta parte me interesó. Éxodo 12:39 dice, y cocieron tortas sin levaduras de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, es decir, no estaba leudada la masa, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Esta parte me interesa, ¿sabe por qué? La fiesta de los panes sin levadura simbolizan que la consagración del cristiano tiene que hacerse ya, no tiene que esperar mucho tiempo. El cristiano tiene que empezar a consagrarse ya. Solo sale de Egipto y tiene que empezar a consagrarse. Tiene que empezar a limpiarse. No puede decir un cristiano, no puede decir, hoy acepto a Jesucristo, pero voy a cambiar en 10 años. No puede ser. Porque el que ha nacido de nuevo, de inmediato siente la necesidad
de poner en orden su vida y todas las cosas que tiene que ordenar. Las tiene que ir ordenando, ¿cómo no? En un proceso, pero tiene que irlas ordenando ya. No tiene que no tiene que esperar un año para arreglarse. Déjeme contarle mi testimonio en parte. Cuando yo acepté al Señor Jesucristo, el primer paso que después di fue el bautizo. Y lo segundo que hice fue arreglar mi vida. Tuve que empezar a ajustar cosas que no estaban bien. Tuve que empezar a tomar decisiones. Esto tengo que arreglarlo, esto tengo que arreglarlo, esto tengo que arreglarlo. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que está dentro de ti te hace ver las cosas que no están bien ajustadas en la vida. Nadie te tiene que forzar a hacerlas. El Espíritu del Señor te va a ir guiando a que las arregles. Por eso en la iglesia no es que uno tiene que obligar a los hermanos a cambiar. No, hermano. El pastor no es el encargado de hacer cambiar a la gente. ¿Y yo cómo la voy a hacer cambiar, hermano? ¿Cómo haría? Tendría que andar detrás de usted todo el día y todas las noches. Dios guarde, con Dios me libre. No podría, hermano. Yo conocí a un hermano pastor muy querido mío, muy apreciado. No fue mi pastor, pero sabía que era pastor y tuvimos una buena relación antes de que yo llegara ni siquiera al liderazgo. Pero era un buen pastor. Pero yo me recuerdo que él me contaba que cuando él fue diácono hace muchos años, él ya estaba anciano en ese tiempo que yo me convertí. Me dice que a ellos los diáconos los mandaban a andar viendo a los hermanos qué hacían. Fíjese. Y dice que a él lo mandaban todos los sábados, los viernes y sábados, lo mandaban a la puerta del cine para ver qué hermano entraba al cine. Nos matábamos de la risa con él porque él mismo me decía. ¿Y sabe qué era lo peor? Que yo hacía caso y me iba a poner pues él iba de obediente. A él lo mandaban a ver qué hacían los hermanos. Pero cuando uno empieza a entender la palabra del Señor, se da cuenta que el nacido de nuevo, que tiene al Espíritu Santo adentro, no necesita que nadie lo fuerce para cambiar. El mismo Espíritu Santo que está dentro de ti te va a mostrar las cosas que tienes que cambiar. Y si tú eres dócil y sensible a la voz del Espíritu, tú te vas a pegar a las indicaciones del Espíritu Santo para cambiar. Por eso es que nosotros jamás regulamos, hermanas, si las hermanas traen tacón grande, si traen tacón chiquito, si la falda la traen hasta abajo o la traen más arriba, si se echaron poco maquillaje o se echaron bastante maquillaje. Eso no me interesa a mí, porque yo no soy ni modisto, ni costurero, ni sastre. A mí me mandaron a pastorear, a decir la palabra del Señor. Pero el Espíritu del Señor que está en ti te va a decir cómo vestirse de manera adecuada. Eso es todo. Es el Espíritu el que tiene que decirte cómo vestirte de manera honesta, de manera conservadora, como el Señor te indique. Es el Espíritu del Señor. Entonces note por favor, pero esto es de hacerlo ya, es de prisa. Cuando Israel salió y empezó a hacer fiesta, hacía los panes sin levadura porque iba deprisa, iba corriendo, iba huyendo para su salvación. De la misma manera nosotros vamos, hermano. Nosotros vamos huyendo de este mundo, esperando que nuestro Cristo venga por nosotros. Ya no hay tiempo de perderlo. Ya no hay tiempo para meternos en las cosas del mundo. Tenemos que dedicarle tiempo
al Señor y a la consagración de nuestras almas. Esto es deprisa. Pero también la Biblia nos dice en Éxodo, vamos a ver, Números 28, versos 16 y 17. Hay otro elemento aquí que me interesa que veamos acerca de la levadura o de la fiesta de los panes sin levadura. Número 28, verso 16. Dice: pero en el mes primero, en los 14 días del mes, será la Pascua. Ya dijimos, un día. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. 7 días. Cuando usted revisa en la Biblia el número 7, usted encuentra que el número 7 significa plenitud. El número 7 significa completo. El número 7 significa el trabajo terminado. Por eso usted encuentra la primera vez que se menciona el número 7 es en el libro de Génesis, en la creación. ¿Cuántos días duró la creación, hermano? 7 días. Y cuando Dios terminó la creación, vio Dios que todo lo que había hecho, ¿cómo era? Era bueno, era completo. Por eso note, por favor, un día es el día de nuestra salvación, la Pascua, pero 7 días son los días de nuestra consagración y santificación para el Señor. Son 7 días. Eso nos habla de un proceso, nos habla de un tiempo de proceso, de cambio, de limpieza, de consagración, de santificación. No solo un día. Por eso usted se da cuenta, hermano, que un día tiene que dejar una cosa, otro día tiene que dejar otra cosa, otro día. Cada vez que usted y yo nos reunimos, esta asamblea, este servicio es un buen momento para dejar algo en el altar del Señor y decirle: Señor, arranca de mí las cosas que no te agradan todavía y sigue santificándome para estar listo para cuando tú vengas. Usted recuerda que la Biblia dice que la iglesia debe de ser una iglesia sin mancha y sin arrugas y sin nada semejante. Una iglesia limpia, una iglesia santificada. Pero ¿cuánto tiempo necesita? No necesita el Señor, necesitamos nosotros para que nos limpie. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Porque Dios puede hacerlo en un momento, en un instante. Por ejemplo, al ladrón de la cruz, ¿cuánto tiempo le tomó el Señor salvarlo? Pero ni siquiera un día, cuestión de horas. Y el ladrón de la cruz estaba listo para irse. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dios hizo ahí lo que tenía que hacer. Ahora, en nosotros el Señor está tomándose un proceso. ¿Por qué? Porque en ese proceso el Señor te enseña más de Él. Porque en ese proceso te conviertes en un instrumento de Dios para la obra del Señor. Te utiliza Dios como un instrumento. Pero en ese proceso te va arrancando poco a poco algo que no sirve en tu vida. Por eso usted y yo debemos estar dispuestos, en cualquier momento debemos estar dispuestos a que el Señor arranque algo de nosotros que no está bien. Y eso se llama, oiga esto, en la Biblia usted va a encontrar 2 términos importantísimos que debe de aprender: el término de consagración y el término de santificación. Los 2 términos se parecen, pero no son iguales. La consagración es el acto tuyo y mío, voluntario, donde rendimos nuestra vida a los pies del Señor para que Él haga lo que Él quiere hacer. Esa es la consagración. Pero la santificación ya no es el acto tuyo. La santificación es el acto de Dios, donde al ver tu rendición,
al ver tu voluntad rendida, entonces el Señor te limpia y te purifica toda la vida para que estés limpio para volar con el Señor. ¿Sí me di a entender, hermano? Son dos términos diferentes. Consagración es la rendición voluntaria, mi vida rindiéndola a Él. La santificación es el acto de purificación y de santificación de nuestras vidas. Entonces, los panes sin levadura representan los actos voluntarios de rendirse, de apartarse del mundo, de apartarse de la maldad, de apartarse de la malicia y decirle: Señor, yo me rindo a ti, Señor, para que tú hagas la obra en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Le leo un último versículo. Con este vamos a terminar. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 3, verso 13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Cuando el Señor venga, Él va a venir a recoger una iglesia que se preparó para Él, una iglesia que se consagró, una iglesia que rindió su voluntad, una iglesia que hizo fiestas para apartarse del mundo, fiestas con panes sin levaduras. Nos rendimos a Él y entonces Él vendrá en su segunda venida, en el arrebatamiento. Él vendrá por toda su iglesia, la iglesia de los santos. En otras palabras, la iglesia de los santificados por el Señor. ¿Cuántos queremos volar en aquel día, hermano? No sé por qué día va usted, si por el primero, por el segundo, que tal vez no nos interese tanto el día en que vamos, pero sí debe de interesarle ya empezar a santificarse, porque el tiempo de su venida está pronta. Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Todos los días debemos celebrar fiesta, de apartarnos del mal, apartarnos de lo malo y empezar a buscar al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a ponernos en pie en el nombre de Jesús y vamos a prepararnos para rendir nuestra vida al Señor, para rendir nuestro corazón en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos delante del Señor. Aleluya, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres el que moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque a través de la muerte del Cordero nosotros fuimos libres de Egipto. Pero ahora nos toca celebrar fiesta de consagración, celebrar fiesta donde nos apartemos de las cosas que no le agradan al Señor. Aleluya. ¿Habrá algo que necesitamos cambiar todavía en nuestra vida? ¿Habrá algo que necesitamos rendir a los pies del Señor y decirle: Señor, yo necesito cambiar esto? Yo necesito que me arranques
esto que a ti no te agrada, Señor. ¿Habrá alguien esta mañana que se animará a venirse aquí adelante conmigo a decirle: Señor, cámbiame, cámbiame lo que me tengas que cambiar? Véngase, vengamos a rendir nuestra voluntad, vengamos a rendir nuestro corazón. Vengamos a rendir nuestra vida al altar. Véngase. Aleluya. Yo me rindo a Él. Vengamos a rendirnos, hermano. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Aleluya. Quiero ser fiel. Presentemos nuestro corazón. El Cristo murió por nosotros en la cruz para darnos una nueva vida. Hoy tenemos la oportunidad de decirle al Señor: Señor, hoy me rindo a ti. Rinda su corazón, rinda su vida. No se resista tanto que Dios lo cambie. Rinda su alma, rinda su vida, rinda su corazón. Deje que Dios haga su obra en su vida. Yo me rindo a Él. Aleluya. Yo me rindo a Él. Solo Él puede cambiarnos. Nadie más, nadie más. A Cristo yo me rindo. Oh, sí, Señor. Quiero serte fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego, quiero ser. Hoy es una buena mañana para rendirnos. Yo me rindo a ti. Yo me rindo. Yo me rindo a Él. Aleluya. Sí, Señor. Yo me entrego
Padre, mira, Señor, a tu pueblo esta mañana. ¿Quieres levantar tu mano al Señor como diciéndole: Señor, aquí está mi vida? Señor, haz tu obra en mí. Señor, mira esas manos levantadas. Mira, Señor, más que sus manos, mira sus corazones. Tú los conoces muy bien. Tú conoces lo profundo del corazón. Señor, yo te ruego como ministro del cielo, yo te ruego que trabajes en nuestras vidas, Señor. Trabaja en nuestro interior, cambiando, transformando, produciendo vida, trayendo, Señor, una nueva vida, trayendo, Señor, a nuestro corazón la santificación que necesitamos para estar listos cuando tú vengas por nosotros. Señor, no te detengas, por favor. No te detengas en trabajar en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos los hogares, bendecimos las familias, bendecimos la vida de cada uno de tus hijos, para que aquel que comenzó la buena obra la perfeccione hasta el día en que tú vengas, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. En tus manos está nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, derrama de tu bendición, Señor. Derrama de tu bendición sobre cada uno, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor Jesús. Y amén. A Él damos la gloria con un aplauso al Dios de los cielos. Amén.